Hola, bienvenidos a otro capítulo de Operación Crimen. Hoy vamos a trabajar un caso que resulta bastante perturbador porque vuelve a involucrar otras de las víctimas más sensibles en nuestro país, los niños. Pero no solamente el hecho de que sea una niña de escasos 10 años, de la cual hasta la fecha poco o nada sabemos sobre su desaparición, sino que tiene otras condiciones que aumentan su riesgo victimológico, es decir, su vulnerabilidad, y es tener síndrome de Down. Vamos a hablar del caso de Valeria Afanador, la niña que desde el 12 de agosto, más o menos hacia las 10:30 de la mañana, se tuvo su último registro. Se encontraba yendo a su colegio o en su colegio, un colegio al parecer campestre, en la zona de Cajicá, y desaparece. Al parecer sale del colegio sin ser advertida. Hay varias hipótesis que se tejen en relación con su desaparición, de eso vamos a hablar también hoy, pero en especial de lo que nos está pasando y lo que le está pasando a nuestros niños y niñas. Y quiero retomar algo que hablaba hace poco en un podcast que para ustedes fue de bastante agrado, de bastante aceptación por sus comentarios, porque aquí lo leemos todos. Yo saco el tiempo para leerlos y sé que todo este maravilloso equipo que hay detrás de cámaras también lo hace. Me decían, oiga, ¿qué tan poquito se tardaron en ese capítulo con la doctora Isabel Cuadros Ferré? Nos hubiera gustado que ella hubiera seguido hablando también de otro caso perturbador donde una mamá le quita la vida a su propia hija, ¿sí? No había cumplido los 3 años. Mm. Eh, yo hoy he traído, yo creo que a la discípula más querida de la doctora Isabel Cuadros, alguien que quiero mucho, una colega psicóloga, jurídica, forense, la doctora Ana María, autora precisamente de este libro, Ana María Venegas de Castro, Tú sí me crees, un libro que fue precisamente lanzado oficialmente anoche en una ceremonia en la cual tuve la oportunidad de ser invitado, tuve el honor de ser invitado junto con juristas, junto con psicólogos, psiquiatras, médicos, en fin, varios que desde la perspectiva profesional y forense, jurídica, pues estamos interesados precisamente en esto que les quiero transmitir, en pasar de la indignación a la acción. Es decir, no es suficiente que hoy trabajemos un caso más y en 2 o 3 semanas el de otro niño, niña o adolescente víctima, sino, oiga, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer precisamente para evitar que esto ocurra o si llega a ocurrir, intervenir a tiempo, visibilizarlo y proteger a quienes tienen supraderechos, los niños? Los niños, es constitucionalmente, esto no se puede quedar en el papel. Ellos tienen supraderechos por encima de nosotros, los adultos. Doctora Ana María Venegas, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Es un honor estar aquí sentada con usted. No, para mí es el honor, para mí es el honor y precisamente por esta ópera prima suya que empecé a leer precisamente desde anoche. Eh, pero para comenzar, bueno, cuéntenos un poquito sobre usted. No quiero ser yo quien haga su presentación, sino quisiera que le hiciera usted misma desde su conocimiento y muy en especial algo que yo siempre he resaltado y es la experiencia, porque uno puede tener muchos títulos, sí, muchos cartones. Alguien decía jocosamente, usted puede tener más cartones que un tugurio, pero si usted no ha tenido la experiencia, si usted no ha vivido, si usted no ha llorado como lo ha hecho usted en el trabajo con estos niños,
pues eso de nada sirve, ¿sí? Eso es lo que a uno lo va puliendo, le va mejorando la empatía, le va mejorando su corteza prefrontal, como digo yo, y lo va haciendo más sensible a la detección, la intervención y a la prevención. Cuéntenos. Bueno, yo soy psicóloga, egresada de la Universidad de La Sabana. Tuve la oportunidad de trabajar en un hospital en un municipio de Cundinamarca, en donde veía muchos pacientes esto que decían de 15 minutos, 20 minutos, y a mí me parecía espantoso y terrible, y yo me demoraba más y me regañaban y esto era terrible, pero me gustaba mucho. Un día vi a una niña que precisamente lo leí anoche en el lanzamiento del libro y está Ajá. en el libro, que fue la experiencia que me llevó a ser psicóloga jurídica y fue una niña de 8 años que me cuenta cómo cuando llegaba a su casa y cuando caminaba cruzaba los potreros para llegar, era víctima de abuso por un vecino. Yo oigo esto por primera vez en mi vida y digo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Trato de actuar, llevo a la niña a la fiscalía, voy, trato de seguir un procedimiento supremamente difícil y Ujú. complicado. Esto era gente del campo, tampoco entendía muy bien qué estaba pasando. Llevo a la niña, nunca pasa nada. Cuando acabamos esta consulta, o digamos que yo encuentro a la niña otra vez, la niña estaba brava conmigo, estaba muy Ujú. molesta. Creo que me indigné muchísimo y tomé la decisión de irme a estudiar a Barcelona para hacer mi maestría en psicología jurídica y forense. Ujú. Eso fue lo que me impulsó a trabajar con los niños. Cuando llegué a Colombia, mi tesis fue de el testimonio de los niños en abuso sexual infantil, porque ese fue un tema que me marcó a mí desde esa niña. Llegué a Colombia y busqué a la doctora Isabel Cuadros, Ujú. eh, para que me enseñara un poco de lo que estaba pasando y tuve la gran fortuna de ser recibida con las puertas abiertas hace 8 años en la Asociación Afecto. Desde ahí trabajo haciendo evaluaciones periciales Ujú. y a niños víctimas de maltrato, pero sobre todo de abuso sexual infantil, Ujú. y a mujeres víctimas de violencia, porque son temas que van muy ligados. Ujú. Entonces llevo 8 años ejerciendo como psicóloga jurídica en digamos, estas áreas específicas con niños y mujeres y hago conferencias sobre el tema, Ujú. gracias a la doctora Isabel que me ha ayudado bastante a entender y a aprender de todo esto. Y me apasiona mi trabajo, me encanta, me Ujú. fascina, me da mucho miedo, digamos que equivocarme porque son seres humanos con los que Claro. estamos tratando, Ujú. pero considero que pues que los niños no son el futuro, son el presente. Ujú. Entonces tenemos que trabajar por ellos desde ya. Ujú. Entonces, y eso es lo que me motiva día a día y lo que dice usted, más allá de cartones y todo, así, maestría y diplomados y todo esto, yo me he formado casi que la Asociación Afecto ha sido una universidad para mí. Sin Los duda. niños que he visto han sido una universidad, una especialización, una maestría y eso es a lo que me he dedicado los últimos 8 años. Ujú. Y fíjese, doctora Ana María, que en el contexto de análisis que nos ocupa hoy, que es el de la niña Valeria Fanador, su desaparición también ocurre en una zona rural, ¿sí? Con una particularidad en esa línea de tiempo que data desde el 12 de agosto hasta la fecha, y es, primero, tener síndrome de Down. Si una niña de 10 años es inocente en su manera de ver el mundo, una niña de 10 años con síndrome de Down es mucho más inocente, ¿no? Y el síndrome de Down, pese a que también se ha leído como una situación del neurodesarrollo, pues tiene un origen genético, ¿no? Es producto de una alteración, de una trisomía en el gen 21. Es decir, que en este gen debía haber dos componentes y hay tres que generan esta alteración que con el tiempo resulta ser un daño sistémico que en el fenotipo, es decir, en lo que se puede observar, pues es fácilmente identificable una persona Down y eso la hace más vulnerable.
y la hacía incluso más vulnerable, partiendo de la hipótesis de que puede haber un tercero involucrado en la desaparición de la niña, el hecho de estar con uniforme de colegio. Porque tú más que nadie lo sabes, que los depredadores, en su fantasía perversa, sí, criminal, eso les atrae, eso les gusta. ¿M? Eh, ha habido un esfuerzo de búsqueda importante, sí, más de 200 personas trabajando en la búsqueda de la menor, bomberos, personal de defensa civil, del Ejército Nacional, voluntarios, que han hecho algo que desde la eh, criminalística se llama peinar terreno, ¿sí? Entonces cerca hay un río, ¿sí? Que se conoce como Río Frío, un Ok, sí. contexto donde una de las hipótesis es que posiblemente la niña caminó hasta allá, tuvo un accidente y se la llevó el río. Entonces se está haciendo las búsquedas. Otras que al parecer la niña pudo haber sido acechada por alguien previamente y este sujeto, y digo sujeto es masculino porque por lo general los agresores lamentablemente tendemos a ser más hombres que mujeres, se la llevó con fines perversos evidentemente, agresión sexual, homicidio, no sé. Yo sé que es muy duro decir esto y en especial si los dolientes como han sido sus papás lo escuchan. También incluso a veces las primeras hipótesis, fíjate, doctora Ana María, que empiezan de manera ligera, sobre todo en los públicos, o en el público, a señalar los familiares. Entonces aquí hubo un señalamiento un poco irresponsable, sin evidencia, por eso digo irresponsable, sobre su papá, Sí. ¿sí? Porque a veces la historia nos permite también ser ligeros. Y yo recuerdo hace unos años, tuve la oportunidad también de trabajar el caso del niño Luis Santiago, no sé si tú lo recuerdas, era un niño, un bebé, que es arrebatado de los brazos de su mamá en Chía, Cundinamarca, Ujú. ¿sí? Llegan un par de individuos, golpean a la mamá, se llevan el niño, en lo que presuntamente era un secuestro, no extorsivo porque no era gente de dinero, era gente muy humilde. El papá trabajaba como taxista. El padre, recuerdo que se llamaba Orlando Pelayo, hoy día está condenado en la cárcel de la Tramacúa, en Valledupar, y él sale a los medios y sí, de una manera muy sospechosa no mostraba una real preocupación por la desaparición de su hijo. Y tiempo después en la investigación se supo que no solamente había sido el determinador, sino al parecer quien también participó en la asfixia mecánica, que fue el modo de muerte que tuvo este bebé, este chiquito. Pero fueron circunstancias muy diferentes. Es decir, aquí no hay esos elementos y sin embargo resultó inicialmente sospechoso, no para las autoridades, para el público, el papá. Hoy día sabemos que pues, no hay evidencia que lo vincule con la desaparición de su propia hija. Es más, él incluso en un gesto de indignación, que eso es muy propio del Veraz, em, pues sigue impulsando la búsqueda de su hija. Otra hipótesis es de una presunta trata de menor de edad, que tú sabes que eso también es un tema que es un flagelo para los niños. Por eso Interpol emite una circular amarilla, ¿sí? Que es como lo que en los Estados Unidos se hace cuando está la alerta Amber, Ujú. y se publica en varios medios y sitios la fotografía de los menores y todo ese esfuerzo de búsqueda. Pero sigue siendo básicamente elementos hipotéticos. Em, que llama la atención también desde el análisis criminológico, doctora Ana María, y es que pues uno sabe que después de las 48 horas de búsqueda, si no hay unos indicios o unos elementos de investigación fuerte, pues las probabilidades empiezan a disminuir, ¿sí? Eh,
y aumenta entonces el tema de las hipótesis y de un posible preacual. Y precisamente tú que has sido abanderada con tu experiencia en el tema de las víctimas y de los agresores sexuales, ¿qué tan comunes son los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes? Son muy comunes. La estadística dice que 1 de cada 10 hombres, y digo hombres también lo Sí, repito con el porque sesgo. son la mayoría, Mm. es una sexual, son muchísimos, y buscan niños vulnerables. Y esta niña, como tú lo decías, es una niña supremamente vulnerable por su condición, primero por niña, Ujú. Sí, por niña menor de edad, sí, por niña mujer, porque sí. las niñas son mayormente las víctimas, y por su condición de discapacidad que tiene, Ujú. ¿no? Entonces estos depredadores saben perfectamente a quién buscan. Ellos no cogen una víctima al azar, Es cierto. pero son supremamente comunes. Ujú. Es triste que están la mayor parte del tiempo dentro de las familias y dentro de el círculo de conocidos. Muy rara vez son desconocidos con los niños, Ujú. eh, pero son supremamente comunes. Y en estos casos yo creo que es la primera hipótesis que salta ante los ojos de todo el mundo. Desafortunadamente tenemos o creemos que tenemos la capacidad de juzgar tan ligeramente como lo hacemos porque los medios de comunicación nos presentan un caso que de todas maneras no tiene la información completa o está tergiversada o cualquier cosa. Entonces todos creemos que somos jueces y salimos a dar hipótesis y a tildar de agresiva a la cualquiera que pase por enfrente. Mm, pero eso también pasa porque son muy comunes y porque es lo que estamos viendo. Yo creo que no es reciente, yo creo que siempre se ha visto y se conoce más del tema, Sí. pero creo que la gente está mucho más alerta ante estos agresores por lo comunes que son, por las noticias que vemos, por las cifras de abuso sexual infantil que encontramos reportadas en medicina legal, que cada día vemos que siempre hay una noticia, entonces un niño víctima de abuso por parte de... Entonces creo que estamos más presentes de eso porque son muy comunes, son más comunes de lo que uno quisiera. Ujú. Yo recuerdo una vez que estaba en una conferencia y entonces yo decía, no, es que 1 de cada 10 hombres es una y empecé a contar y dije, 1, 2, 3, paré a la mitad porque fue como que inapropiado lo que estoy haciendo, Ujú. pero es así de común. Si tú tienes un auditorio lleno de hombres, es muy probable que estés enfrente de varios agresores sexuales de niños y es asustador y no es una cifra que uno quisiera decir, pero sí, son más comunes de lo que uno quiere, de lo que uno cree, y en casos como este, pues las hipótesis, porque yo también digo hipótesis porque nada está probado, no hay pruebas de nada, ni ¿Cierto? nada, pero yo creería que todo indica hacia eso, porque es una niña que probablemente nadie sabe cómo salió, de dónde Ujú. salió, ¿cierto? Mm, pero es una niña que al salir, digo yo, desde lo que he leído, debió ver a alguien conocido. Y no con esto estoy diciendo el papá, ni mucho menos, porque no. Pero algo que ella conocía o algo con lo que ella se sentía segura probablemente para acercarse y lograr salir de donde estaba. Y, y sabemos que los agresores sexuales se acercan mucho a los niños y a sus familias para poder cautivarlo, para poder generar esa confianza Sí. en los adultos alrededor y como que en cualquier momento de que no estén prevenidos o cuando estén desprevenidos poder cautivar a ese niño. Entonces, pues yo creo que es válida esa hipótesis por lo comunes que son. La pregunta es qué tan comunes son muy comunes y esa estadística es escalofriante. Hablando desde esa perspectiva victimológica, doctora Ana María, y en la casuística que usted ha tenido la oportunidad de conocer, mucha de la que imprime en este libro, ¿cuál fue el caso más perturbador que tuvo que trabajar? Varios, pero tuve uno que creo que me hizo no dormir muchas noches, Ujú. me hizo pensar muchísimo, me retó muchísimo también y era un niño con una discapacidad precisamente. Él no podía expresarse verbalmente, tampoco tenía mucha movilidad, tenía movilidad únicamente en sus manos
em, que resultó teniendo laceraciones en sus genitales y nadie se explicaba por qué. Cuando trata de ver qué es lo que está pasando, nadie sabe, pero hay una persona que sí sabe qué pasó y eso es su hermano menor, Ujú, un niño más chiquito que él, ujú, que hablaba no muy bien, pero se le entendía, ujú, que cuando va a una comisaría la mamá y trata de poner en conocimiento esto, le dicen, su hijo no habla, yo no lo entiendo, no puedo entrevistarlo. Me retó porque yo lo traté de entrevistar y lo entrevisté, evidentemente. ajá, Y él logra contarme después de mucho tiempo, de muchas veces de vernos, lo que su papá le hacía a su hermano y a él. Él estaba tratando de proteger todo, pero ya hubo un punto que se desbordó emocionalmente y al ver que a su hermano lo habían visto, entonces decide hablar. Al principio no habla mucho. Cuando no habla es porque nos damos cuenta que está siendo amenazado, ujú, digamos, no, no con violencia, sino con recompensas. Si tú no dices yo te doy esto o esto, y por eso mantuvo el silencio tanto tiempo, pero finalmente pudo hablar, pudimos saber qué le pasaba a él y qué le pasaba a su hermano, eh, y hoy en día pues está el proceso, sigue un proceso largo como todos estos procesos que se llevan, pero eso fue un caso que me perturbó mucho y precisamente por la discapacidad y ujú, por pensar que, claro, gente mala hay, ¿sí? Gente con esta mente perversa existe, pero a mí me costó mucho trabajo entender que hubiera alguien tan perverso para atacar al más vulnerable de todos, que era un niño con una discapacidad, y que pudiera creer que se salía con la suya simplemente porque él no tenía una capacidad de expresarse de manera verbal. ujú, Finalmente el superhéroe fue el chiquito que pudo hablar y pudo desahogarse de todo lo que estaba pasando y contar todo lo que le estaba ocurriendo a su hermano. que también él era víctima. Él también era víctima, sí, Ujú, pero él se sentía más protector por ujú, la situación y la condición de su claro. hermano. Eh, pero pudo hablar por fin y fue, digamos que un caso que todavía hoy en día me da vueltas en la cabeza y yo digo, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que le respondan las autoridades de esa manera? ¿Sí? Ujú, Cuando hay un niño dispuesto a pedir ayuda, cuando hay un niño que está dando señales y le cierren la puerta y le digan, no es que él no habla, no lo entiendo, ujú, simplemente porque el adulto no quiere hacer el esfuerzo de, esos niños habrían seguido en riesgo si hubieran seguido lo que el ujú, protocolo dice. ujú, Pero ese caso me impactó muchísimo, muchísimo. ujú. Mira, doctora Ana María, que eso sería tan fuerte como si lo trajéramos al caso de la niña Valeria, si ella fuera encontrada, rescatada y que la entrevistaran. De hecho, hay una característica y está en los medios abiertos de que también tiene problemas del habla. Y sería tanto como que si ella fuera encontrada, rescatada, en fin, se le hiciera la entrevista forense o la valoración pertinente, suponiendo que hubiera sido víctima de algún tipo de agresión sexual y que quien se la haga llegue a decir que no la puede entrevistar o que no se puede obtener información útil por el hecho de su condición de discapacidad y porque tiene dificultades del habla. ¿M? Y en esto debemos romper mitos. Y quiero precisamente que sea usted quien nos diga cómo aparte del habla se expresan los niños que han sido víctimas de cualquier agresión. Sí, qué importante esa pregunta porque siempre nos basamos solo en el lenguaje. Si el niño Ajá, no me dice, no sabe, no ajá. puede. Pero resulta que los niños tienen tantas maneras de expresarse y por medio del dibujo, por ejemplo, yo he tenido entrevistas donde los niños no quieren hablar, pero resultan pintando y finalmente después me explican su dibujo y así me hablan.
Esos son dibujos, sí. Exactamente, doctora Ana María. Por eso lo quería resaltar, porque usted en su libro está mostrando dibujos reales. Esto no es hecho con IA. Esto no es un aproximado. Esto es lo real que los niños que usted tuvo la oportunidad de peritar, de trabajar, están expresando. No hay que ser un científico para saber cuál es el área de preocupación del niño o la niña que hizo este dibujo. ¿Qué otros tiene en su libro que quisiera de pronto compartirnos, ilustrarnos de lo que encontró con sus... Yo quisiera mostrarles uno que ese dibujo es de una persona, de una niña más grande que sabe Ujú, que tiene una gran habilidad para pintar, para ujú, dibujar. sí, Entonces fue, digamos que más fácil su claro, da más expresión, información. Ajá, pero por ejemplo hay, mientras lo busco, este dibujo, a mí este dibujo me impactó mucho la primera vez que lo vi, que es este. Y si ustedes ven este dibujo es un niño haciéndole oral a un adulto. Y ajá, así fue como este niño tenía 7 años, más o menos. Así fue como este niño logró expresar lo que le estaba pasando, no con palabras, porque los adultos también esperamos muchas veces que los niños nos hagan un relato como el que hacemos nosotros y me digas que yo fui víctima de abuso sexual y si no dicen esas cosas, entonces no les creemos. Este niño no sabía cómo explicar lo que le pasaba, él sabía que no le gustaba y le dije, te voy a dar una hoja y tú tratas de pintarme, ¿qué es lo que pasa? Me cuentas. Pinto esto. Cuando me pintó esto, yo ya sabía qué preguntar para ayudarle a que me ujú, explicara qué ujú, era lo que pasaba. Igual ujú, se obtuvo un relato, ujú. pero también partiendo de esa empatía que tiene que tener uno con los niños y pues con todo el mundo, pero sobre todo con los En niños y especial. sobre todo con los niños víctimas, Ujú, que eso no se tiene cuando se habla con los niños. Entonces, vemos entrevistas, diga cómo es cierto sí o no que usted fue víctima de abuso sexual cuando hay una niña de 4 años enfrente. Yo no sé responder esa pregunta y absoluto. ya soy un adulto, Ujú, ¿sí? Entonces, con esa empatía que requiere un niño que está pasando por esa situación, pues también es entender que ellos se pueden expresar de otras formas, que lo pueden dibujar, que lo pueden cantar, que pueden, hay muchas maneras de jugar. Verlos jugar es muy interesante, ujú, porque uno les puede dar una familia, varios juguetes distintos sin decir quién son, y ellos mismos empiezan a contar su historia por medio de los juegos y hacer que la persona entienda lo que está pasando, porque finalmente ellos están dando un grito de ayuda, solo que no saben cómo. ujú, Entonces, pero los paramos como adultos. ujú. Y esa es la real revictimización, creo yo. Total. Porque yo digo, la revictimización la usan tanto para excusarse y para decir, no, no lo puedo entrevistar porque no lo voy a revictimizar. Mejor no lo revictimizamos. Ujú, Y todo ese sentido de esa palabra ha cambiado tanto que llegamos a que eso es la verdadera revictimización. No preguntar, no darle las herramientas a los niños para que se ujú, expresen. Si esta niña llegara a aparecer, que ojalá aparezca, y, y algo le ha pasado, ujú, yo le creo que aprovecharía este espacio para pedirle a las autoridades que no se rindan con un diga cómo es cierto sí o no que usted, ¿sí? Que hay estrategias diferentes, que podemos llegar a una verdad que es la verdad del niño, porque realmente fue él el que lo vivió, o ella en este caso, que es la niña que está desaparecida desafortunadamente. Entonces yo sí le pido a las personas que tengan este caso que cuando la niña aparezca, porque tengo esperanza de que aparezca así, digamos, la ciencia nos ujú, diga lo contrario, em, que le pregunten, que hablen con ella, que no tengan miedo de buscar las maneras de hablar, ujú. que las entrevistas no están viciadas por jugar con un niño, que las entrevistas no están viciadas por pintar con un niño, que hay que involucrarse y hay que meterle cabeza y sentido común. Si a veces a uno le cuesta trabajo contar cosas, pues un niño mucho más, Imagínese un niño. claro. Mira que me haces pensar en dos cosas, doctora Ana María. La primera es, tuve recientemente un caso también, una niña de 4 años, no había cumplido los 4, tenía 3 y algo, que ella a través de un dibujo
muy primario, pues los dibujos que los niños a esa edad hacen, uno no puede esperar que sea un dibujo estructurado porque aún no tiene el desarrollo neurológico cerebral para hacer un dibujo como el que les acabé de mostrar. Em, pero ella, sin embargo, hace un dibujo donde muestra unas situaciones que no solamente le hacía su abuelo paterno, sino también su papá. Y esto se le lleva al fiscal, y debo decirlo, sin decir el nombre del fiscal, evidentemente. El fiscal le dice, no mamá, mientras la niña no me lo diga, no hay prueba. Por Dios, por Dios, ¿qué está esperando? Que siga el uso y que cuando ella tenga 6 7 años lo pueda contar con el daño que eso implica. Primero. Segundo, hace unos años también, ya varios, eh, me consulta una, una mamá psicóloga, docente de una universidad muy reconocida acá, eh, y me pide que evalúe a su hija por un tema de un presunto abuso sexual por parte del papá de la niña, de su expareja, porque ellos ya eran separados. Em, pero ella, con suspicacia, me dice, es que a mí me lo recomendaron a usted, pero yo lo veo a usted muy serio y yo no creo que usted lo pueda hacer. Además, porque mi niña le tiene temor a los hombres y no habla con personas del sexo masculino. Yo le dije, estábamos inclusive en la cafetería de esa universidad, lo recuerdo mucho, deme la oportunidad, deme la oportunidad. O sea, si no eh, se puede, pues ok, pero deme la oportunidad, yo pongo a disposición algo de la experiencia que tenía en esa época y de los conocimientos también que tenía. Y me dijo, listo, ¿dónde la quiere ver? Le dije, pues en el contexto de la niña, o sea, en su casa, era un apartamento. eh, Permítame ir allá, en su presencia, obviamente. Tenía un hermanito muy chiquito y permítame interactuar con la niña. Yo llego a ese apartamento, la mamá me abre la puerta, la niña está detrás de ella, se agarra de las piernas y me mira con suspicacia, así. Empiezo a entender que sí era cierto el resquemor que tenía hacia la figura masculina. La niña se va hacia el cuarto de ella, inicialmente no quiere interactuar conmigo, pero yo sí veo que en la sala hay una gran cantidad de juguetes. Empiezo a preguntarle a la mamá qué era lo que a la niña más le gustaba, cuál era su personaje preferido. Ella me habla de los Little Pony. Tuve en tiempo récord, doctora Ana María, que ponerme al día con el tema de los Little Pony mientras hablaba con la mamá, investigar. Pero además tuve, gracias a Dios, una oportunidad impresionante y es que la niña en el cuarto estaba viendo un programa de los Little Pony. Entonces yo voy en compañía de la mamá, con el permiso de la mamá, al cuarto de la niña. Le digo a la niña que si puedo entrar, ella me dice que sí. Le pido que me explique quiénes son los Little Pony. Viendo la televisión, ella me empieza a explicar cada uno. Además que todo era muy femenino, ¿sí? Todas eran nombres de chicas, las Little Pony. Empiezo yo a grabarme algunos de esos nombres, asociarlos con los muñecos que ya he visto en la sala y en un momento logro que la niña salga de ahí, empiezo a ganar un poco de confianza, vamos a la sala, tomo algunos de esos Little Pony y en una mesa empiezo a interactuar con ella, empiezo a preguntarle por el papá, de que me explique con los Little Pony si alguna situación que a ella no le agradara pasaba con el papá. Y ella empieza a ilustrármelo impresionantemente. Después, evidentemente, ese fue un primer acercamiento. Tuvimos que hacerlo después en cámara Gesell, con todos los protocolos, con un defensor de familia para darle los visos de legalidad.
Ella tenía una medida de protección a favor de ella y de la niña, sí, eh, por lo que pude manejar eso que tú y yo sabemos de la autorización del papá Ujú. para que sabemos es una aberración que hay acá, perdónenme, pero es que eso es, o sea, cómo, yo creo que tú hablas un poco más de eso que yo, una entidad obliga a que uno tiene que pedirle el consentimiento informado al papá y a la mamá para poder evaluar una menor en presunto riesgo. ¿Y cómo yo voy a decirle precisamente al presunto abusador, oiga, me autoriza para poder evaluar a su hija y que me cuente cómo es que usted la usa? Pues obviamente me va a decir que no. Eso tiene que cambiar, eso hay que cambiarlo porque ese es uno de los temas precisamente que tenemos que superar y que tenemos que pasar de la indignación a la acción, Totalmente. como ha sido el lema de la doctora Isabel Cuadros con este congreso que próximo eh, se va a estrenar. Pero se pudo hacer y se pudo después constituir, recoger mejor eh, la prueba, no solamente a través del juego con la niña, la interacción con la niña, sino que ya después la niña habló, gracias a eso, de lo que papá le hacía y de cómo le pedía que guardara el secreto y de cómo esperaba que su hermanito se durmiera. Sí, lo dejaba en el piso en la habitación del hermanito, ella en la cama, de cómo pasaba por encima del hermanito para meterse en la cama y hacer todo lo que le hacía a la niña. Fuerte. Pero si no es a través de ese trabajo, no se logra. Y esto no se hace en una sala con un investigador judicial. No, necesita mucho más que eso, mucho más paciencia, mucho más Interés. de eso que tú has hecho precisamente con los niños para que hagan esas revelaciones y que para que puedan a través de todo lo que está consignado en este libro, de esos dibujos, de esas declaraciones, decir lo que les afecta y lo que vivieron con su actor. Sí, yo creo que también esencial eso de los ponis porque los niños también saben cuando uno tiene interés en ellos o no. Entonces, si uno se sienta en una sala a preguntarle a un niño chiquito, ¿usted fue víctima de abuso? Claramente saben Dice que que a no. uno no les interesa, no le interesa absolutamente nada de lo que está pasando con ellos. Pero el tomarse el trabajo de ver el programa de en 2 minutos, que yo lo entiendo perfectamente porque a mí me pasó con Pau Patrol en alguna vez yo. Pero el tomarse ese trabajo de ver, de fijarse en qué muñecos había, cómo podía relacionar, cómo hacerla sentir bien a ella, eso claramente ella lo entendió y lo contó y pudo superar su miedo y su como reactividad hacia los hombres porque entendió que hay alguien que sí la Ujú, quiere escuchar, que sí le interesa, que no está ahí por un protocolo legal solamente, sino que realmente se tomó el trabajo de hacerlo. ujú, Entonces eso es muy interesante y eso sería muy bueno que lo hicieran con todos los niños. Y otra vez, si esta niña parece que lo pudieran hacer con ella también, ujú, que ojalá parezca. ujú. Em, Algo más, doctora Ana María, de pronto, precisamente sobre la niña Valeria, que tú consideres sea importante que debamos visibilizar hoy en este análisis que estamos haciendo sobre ella y con la esperanza de tener noticias, ojalá satisfactorias sobre su aparición. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que se tiene que reaccionar más rápido. Si bien en este caso se reaccionó rápido, cuando la niña se perdió, se desapareció, tenemos que saber reaccionar un poquito más rápido. Tenemos que poner alertas. Entonces, ahorita mencionabas la alerta Amber. Qué importante sería tener algo así acá, que Ujú, entiendo que la están trabajando como la alerta rosa, ujú, pero deberíamos tener eso y tener especial cuidado con los niños. Todos los niños son vulnerables, pero con los más vulnerables que son estos niños que tienen algún tipo de discapacidad, porque no podemos pretender que este niño se desarrolle exactamente igual que los otros que hay. Entonces, si está en un colegio que aceptó tenerla, pongamos más atención, ¿no? Es una niña que requiere especial atención, que cómo se salió nadie sabe,
hasta el día de hoy nadie sabe cómo cruzó esas matas y esa reja y es muy importante saber qué fue lo que pasó porque es que no se puede repetir Así ni es. con un niño sin discapacidad ni con un niño con discapacidad porque están en riesgo constante. Y creo que hay que tener también en consideración que estos niños, pues todos son vulnerables, otra vez lo digo, pero estos niños son más vulnerables porque estos niños están acostumbrados a sus rutinas, están acostumbrados a estar cerca de sus figuras de apego, porque son quienes los saben cuidar, porque son quienes saben respetarlos y hasta donde tienen los límites y saben llevarlos muy bien para que estén bien y protegidos. Entonces creo que también tenemos que tener en cuenta, o sea, es tener un poquito de conciencia sobre los niños y saber que son realmente importantes y que la forma en la que los tratamos también es realmente importante a cualquier niño. Pero una niña como esta niña que se perdió, como Valeria, pues es de mucho más cuidado. Es una niña que tiene la necesidad de tener más cuidado de los que la rodean y que probablemente donde esté sintiéndose muy ansiosa Ujú. por no estar reconociendo el entorno en el que está, por no estar reconociendo las figuras de apego a las que está acostumbrada, como son su mamá y su papá, según dicen las noticias. Entonces, pues esta niña lo debe estar pasando muy mal y creo que tenemos que seguir buscando y yo no estoy buscando, pero que sí las personas que están buscando tienen que seguir buscando y hacer hasta lo imposible por generar alertas más rápido. En este caso hay más de 200 personas trabajando en su búsqueda y me parece fantástico porque un niño se merece eso, Sí. pero, ¿y los otros? Entonces, pongámosle el mismo empeño, pero trabajemos desde la prevención, trabajemos desde avisar más rápido, y no con esto estoy culpando a nadie, Ujú. ni mucho menos, pero sí debemos proponernos como adultos proteger mucho más a los niños, avisar más rápido, tener más cuidado en cómo los vigilamos, cómo los tratamos. No es posible que una niña de 10 años entre a jugar a los matorrales y se salga y nadie esté pendiente de él. Un día entró y no volvió a salir, ¿sí? Entonces, que esto sea un llamado para la prevención, más que ya tener que actuar después, porque ya la niña está desaparecida y es una lástima, porque no la debe estar pasando bien. Has dicho algo muy, muy importante que me parece que podría ser un mensaje incluso para instituciones educativas que son inclusivas, ¿sí? Con sus estudiantes, donde hay niños o niñas con algún tipo de discapacidad y están precisamente por su bienestar, porque eso también lo dice la ciencia, que es lo mejor para trabajar en estos temas del neurodesarrollo, que interactúen con niños o niñas que no tienen esa discapacidad. Y también precisamente para que no sean relegados dentro de lo que comúnmente llaman niños especiales. Pero es que a la final uno reflexiona y dice, es que si son especiales para el cuidado, ¿ves? O sea, si yo tengo en la institución educativa unos niños con discapacidad, pues esos son a los que más debo cuidar, Claro, los que menos debo dejar a la deriva. Y claro, no es otro niño el que me cuida el niño con discapacidad. Somos los adultos los que tenemos esa responsabilidad de ejercer los cuidados, las barreras perimetrales precisamente para que no se salgan, las cámaras de bioseguridad, en fin, muchas cosas que se pueden hacer dentro de la prevención y la intervención. Entonces creo que ahí también es importante hacer un trabajo en ese sentido. ¿No? totalmente de acuerdo. No es sacarlos a otros colegios y aislarlos de nada, porque ellos tienen derecho a estar con todas las personas y los niños sin discapacidad también tienen derecho a aprender a convivir con niños con Claro. discapacidad, pero pues con especial cuidado. O sea, todos los niños requieren muchísimo cuidado y muchísima atención, pero pues estos niños necesitan también más atención y más cuidado y creo que los colegios o los adultos que están dispuestos a recibir estos niños también tienen que estar preparados para recibirlos. No es tan fácil como que me desentiendo y ya. Doctora Ana María, para concluir, háganos, ya lo hizo muy especialmente la doctora Isabel Cuadros, pero quiero que usted nos refuerce eso porque es importante para todos
los que nos siguen, los que nos ven, los que nos escuchan y los que están interesados precisamente en este tema, que aman a sus hijos o que tienen niños, niñas, adolescentes, este Congreso de Prevención y Atención en el Maltrato y Violación Sexual Infantil, el 32º Congreso, porque la Fundación Afecto lleva un poco más de años, pero cada año, incluso ayer, precisamente la reunión que teníamos de lanzamiento de su libro y el de la doctora María Victoria, a quien también traeré acá en algún momento, con toda seguridad, eh, decían y afirmaban que incluso en pandemia se hizo también el Congreso, no se dejó de hacer porque son especialistas, psiquiatras infantiles de los Estados Unidos, de otras latitudes, de Europa, de Colombia, que trabajan precisamente por la protección de los niños, pero más desde la indignación, menos desde la indignación, quiero decir, y más desde la acción. Pero háganos usted la invitación. Claro que sí, los invito a todos a participar de este congreso, no solo profesionales que trabajan en el tema, sino todas las personas que tengan niños alrededor, que creo que somos todos, que tenemos la obligación de capacitarnos para prevenir y atender esta clase de situaciones de maltrato, de abuso. Vamos a tener más de 100 conferencistas internacionales y nacionales. Vamos a tener una parte presencial y otra virtual. Durante la pandemia lo hicimos todo virtual porque no podíamos salir, pero nos hacía falta ya vernos en Interactuar. persona y la gente lo pidió y nosotros también queríamos. Entonces llegamos a la conclusión de que este año iba a ser híbrido. Entonces va a haber una parte presencial y una parte virtual. Pero si no pueden venir, igual lo vamos a transmitir para que lo puedan ver desde sus casas. La idea es que todos se puedan capacitar. Va a venir un pediatra experto en negligencia que se llama Howard Dubowitz. Este año el congreso es en homenaje a una persona muy especial en el mundo del maltrato que se llama Walter Lambert. El doctor Lambert ha trabajado muchísimos años en la Buena. protección de los niños en Estados Unidos. De hecho, muchos hemos tenido la oportunidad de irnos a entrenar con él, pero ya se retira y tenemos, como dice la doctora Isabel, que hacerle un homenaje para darle las gracias por todos esos niños por los que trabajó. Él viene también, viene personas de todas partes, vienen de Chile, de México, de España, viene gente muy interesante desde jueces, magistrados, médicos, pediatras, odontólogos. Hay una odontóloga súper especial que sabe muchísimo del tema y tenemos la fortuna de tenerla en Colombia, que es la doctora Shelly Díaz de Cartagena, viene de Cartagena Ujú. para hablar con todos los odontólogos, que también es importante en el infantil, psicólogos, gente con muchísima experiencia que va a estar acá durante 4 días dándonos todo su conocimiento. Entonces los queremos invitar a que participen. Si quieren más información pueden ingresar a www.afecto.org.co. Perdón, me iba Org.co. olvidando. Muy bien, doctora Ana María. Y finalmente, yo sé que en los comentarios seguramente me van a preguntar y quiero adelantarme antes de que me lo pregunten o cuando me lo pregunten, ustedes ya tengan la respuesta y es el libro Tú si me crees, ¿dónde se puede conseguir? El libro Tú si me crees lo pueden conseguir en la Asociación Afecto o lo pueden conseguir con María Victoria o conmigo en nuestras redes sociales que están acá y se las voy a decir. Victoria Zambrano en Instagram, María Victoria Zambrano Ibarra en Facebook o psicóloga jurídica Ana María en Instagram, igual en Facebook, o si no nos pueden contactar a cualquiera de los teléfonos. Yo digo el mío por si me quieren contactar, 300-306-9221. Pueden conseguir el libro, se los enviamos a donde estén. Y qué interesante sería que todo el mundo leyera el libro porque está escrito no para profesionales que trabajamos en esto, sino para todo el mundo, para que todo el mundo lo pueda leer, entender y pueda ayudar a algún niño que tenga cerca. Doctora Ana María, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Un gusto haberla tenido acá y esperemos una próxima oportunidad para analizar, ojalá algo más amable de lo que nos ocupa hoy con la niña Valeria, de la cual esperamos una pronta y buena noticia. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Es un honor, otra vez lo repito, un honor estar acá. Gracias.
Yo soy Ana María Venegas, psicóloga jurídica y forense y hago parte de la Asociación Afecto. Yo soy Belisario Balbuena. Para todo nuestro contenido, síganos en nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen.